Por favor, miren, si me pasa algo, y lo digo muy en serio, si me pasa algo, que nadie mire hacia el oriente, miren hacia el norte, por favor. Bien, esta es la Cristina en el año 2015. Eso te iba a decir, que no era la de este fin de semana. Esta era Cristina en el año 2015, era la época en la cual estaba muy en boga la teoría del comando iraní en la muerte del fiscal Nisman. Y Cristina daba ese mensaje. Bueno, ha pasado mucho agua debajo del puente, es más de 7 años. A Cristina le pasó algo. Sufrió ese ataque que ella anticipaba, que temía, que confesaba tener previsto, o por lo menos tener evaluado o contemplarlo como una posibilidad en ese momento. Y sin embargo hoy uno ve que Cristina, Massa, Alberto, el Frente de Todos, mira al norte, pero no en el sentido que ella advertía en su momento, sino en otro totalmente distinto. El viaje de Sergio Massa, que concluyó esta semana, el de Alberto, que empieza a partir de mañana, el que luego van a ser gobernadores del norte junto con Guado de Pedro, la visita de Alberto Fernández al Salón Oval con Biden, que está pendiente, no se sabe si para este año, para el que viene, porque el calendario también es complicado para Biden, pero también las reuniones de Cristina con la comandanta del Comando Sur, con la líder del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, varias reuniones de Cristina y de varias figuras del Frente de Todos con el embajador Stanley, Mark Stanley, que ahora colecciona figuritas. Yo no consigo figuritas del embajador de Estados Unidos, sí, me parece inaudito. Justo, la soberanía política a marzo. La tiene más larga, qué sé yo. La inmunidad diplomática, ¿no? Sí. Estaba hablando en serio y me... No, bueno, la culpa es mía que saqué la figurita. La culpa es mía. Martín, por Dios, ya está. La cuestión es que ¿qué pasó para que se haya pasado al si me pasa algo, miren al norte, a esta situación en la cual Estados Unidos pareciera ser, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, pareciera ser hoy en día un aliado más que importante del Frente de Todos en este momento, en términos políticos y económicos? Bueno, pasaron un montón de cosas, entre otras, ganó Donald Trump las elecciones de 2016, perdió Donald Trump las elecciones de 2020, no aceptó la derrota y no se quiso ir, y generó todo lo que hoy se conoce como el 6 de enero, esa toma del Capitolio. Vean el documental. Toma que estuvo protagonizada por grupos extremistas de derecha, de ultraderecha. Esto para linkear un poco a lo que venía hablando más temprano, ¿no? Sobre el ataque a Cristina. Sí, los cuernos del muchacho son como los copitos, ¿no? Bueno, un poquito, digamos. Podría ser. Grupos que además durante la presidencia de Trump, pero especialmente después de que Trump dejó la presidencia, se empezaron a multiplicar, a ser más fuertes, a ser más poderosos. ¿Se acuerdan hace unos años, en meses antes de las elecciones de Estados Unidos, en el 2020, que en Michigan un grupo de personas tomaron, por ejemplo, rodearon toda la gobernación y secuestraron a la gobernadora, la tuvieron más de un día, creo, secuestrada? Bueno, son todas cuestiones que al gobierno de Estados Unidos le preocupan, y le preocupan mucho. Estados Unidos en este momento, más allá de que sabemos que hay cuestiones que están más allá de la grieta en un país como ese, y cuestiones que tienen que ver con política exterior y demás, que son políticas de Estado, pero está viviendo tensiones que no vivía hace muchísimas décadas. Incluso algunos analistas dicen que está viviendo tensiones que no vivió nunca en su historia Estados Unidos, respecto a su continuidad democrática, respecto justamente a el pacto social, ¿sí?, que funda a la nación. Te agrego algo más. Esta semana el Washington Post publicó una nota con información del Departamento de Estado que habla de transferencias de dinero desde Rusia por más de 300 millones de dólares a distintas organizaciones para influir en el resultado de elecciones en otros lugares del mundo. Pero el informe, sí. No, porque lo hablamos las semanas previas, que Trump incluso dijo que financia parte de esos grupos.
Trump dijo que parte de estos grupos, el vínculo, el hijo de Bolsonaro dijo varias veces que tenía vínculos con la plata de Trump y también con la de Milei, o sea, ahí se arma una red. Sí, Trump dijo que iba a hacer una amnistía si atendía a toda esta gente, claro. digamos. Pero acá hay algo más que es Putin directamente, ya siendo el que pone esa plata. Ya no es, o sea, para muchos demócratas Trump era un títere de Putin. Claro. Y también lo es Bolsonaro. Sí. El informe que publicó el Washington Post en realidad habla de países de Asia, de África, de cosas más chiquitas, pero nadie los va a convencer a ellos de que Putin no es culpable de que Trump haya ganado en el 2016, que es básicamente el gran trauma demócrata con esa elección, por toda la investigación que hubo y demás. Y ese es un factor que hoy, insisto, para el gobierno de Estados Unidos es absolutamente prioritario. Absolutamente prioritario. Bueno, Macri es el tipo que se sacó una foto con Trump, que se muestra cercano a Bolsonaro también. Y eso es algo que ha tomado nota la administración de Biden y que explica un poco la buena voluntad, no exclusivamente, pero explica un poco la buena voluntad que encontró Sergio Massa cuando llegó a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el problema de la extrema derecha, que para Estados Unidos era un problema que tenían ellos, que estaba apareciendo en Brasil, que de repente se hizo presente en la Argentina y entró por la puerta grande, ¿sí? Con el intento de asesinato de CFK. De hecho, estoy seguro de que Alberto Fernández el martes a 5 de la tarde, 5:30, cuando le toque hablar en la ONU, va a hablar de este tema. Porque es un tema que es internacional, es un problema para un montón de países, entre ellos nada más y nada menos que Estados Unidos, que es la principal potencia en esta región, en este sector del planeta. Sí, uno podría pensar vagamente que con la agenda cooptada como está por el intento de asesinato a Cristina, lo que haga Alberto Fernández en su viaje a la ONU tal vez no cobre demasiado relevancia, pero sí, efectivamente, si en los discursos menciona esta situación, va a penetrar mucho más. Va a estar y eso entra, digamos, en sintonía con otra serie de cuestiones. Obviamente, Argentina necesita llevarse bien con Estados Unidos. No es una opción. No es una opción. De hecho, siempre suma. Cuando se habla lo hablamos el sábado pasado extensamente, de no alineamiento activo, de encontrar un lugar entre China y Estados Unidos para no alinearse con ninguna de las dos superpotencias, no hablamos de llevarnos mal con los dos, hablamos de llevarnos bien con los dos. Es una cuestión casi de sentido común, básica, lógica. Es padre separado, ligá de los dos. Digamos. Claro, un poco sería eso. Si a eso se le suma que además tenemos la deuda con el Fondo Monetario Internacional alrededor del cuello, y Estados Unidos es el interlocutor con el cual resolver este problema, digo, es evidente que va a haber un estrechamiento en las relaciones, es esperable y es hasta deseable, porque si alguna de estas cuestiones no salieran bien, sería todo más complicado para la Argentina. Y a eso hay que sumarle lo que también hablábamos la semana pasada, de esta lectura de Mersheimer y de otros analistas realistas de la política que dicen: la época en la cual Estados Unidos trató de extender su hegemonía mediante el poder blando, se acabó. Y ahora, cuando haya quilombos, si Estados Unidos considera que un gobierno de algún país es una amenaza para su seguridad, lo va a volver a voltear como hizo siempre, como hizo durante la Guerra Fría. Lo cual es un motivo más para un país y un gobierno que hasta hace 2 meses parecía que si lo soplaba se caía, trate de estrechar vínculos con una potencia que puede ser un garante de la estabilidad de alguna manera. Y voy a agregar un último factor para terminar de entender un poco este mirando al norte, que es muy distinto al mirando al norte del 2015, que es el factor electoral y el factor también de la pacificación del país. En esta situación en la que estamos, con un sector de la oposición radicalizándose cada vez más hacia la derecha, en el peronismo, y hablo de Cristina y de Massa, que son hoy en día los grandes decisores estratégicos que tiene el peronismo. Perdón, Alberto, pero es así. Existe una coincidencia, que es que la única manera de romper la grieta, y se acuerdan que nosotros habíamos hablado hace un tiempo de que Cristina veía que si la grieta era peronismo-antiperonismo no había manera de ganar las elecciones, pero que si lograbas reenfocar ese eje, cambiaba el mapa, cambiaba el escenario, y vaya, se cambió. Bueno,
es convencer a un sector, o sea, que el diálogo político tiene límites, con la sociedad radicalizada, como un sector que corre por derecha en las redes y demás, y en los medios, a los políticos de derecha, para tener una palanca sobre la política y poder romper esos límites. Hay dos herramientas de presión: las grandes empresas argentinas y el gobierno de Estados Unidos, que siempre ha sido muy influyente sobre la derecha argentina. Entonces, que si vos convences a una cantidad suficiente de empresarios argentinos y del gobierno de Estados Unidos que lo que le conviene a la Argentina es que a partir del 2023, a partir de las próximas elecciones, haya una continuidad con el peronismo en el poder, un peronismo, si se quiere, que muestre una cara más amable al capitalismo, más amena, más masista, que irse a una aventura de ultraderecha como la que podría encabezar Macri, Bullrich o alguno de ellos. Digo, no es una propuesta tan descabellada después de todo, porque sabemos que un país que se vuelca a la violencia y demás no es buen negocio para casi nadie. Y estamos hablando de gente que tiene estos intereses. Estados Unidos, en principio, que no gane el eje, que no haya un presidente que pueda bancar a Trump, que encima ahora dice que va a ser candidato en el 2024, y debilitar a ese eje. Hay que ver qué pasa en Brasil también ahora este año y demás. Y a los empresarios locales por el lado del bolsillo, porque si se les hablas con el corazón ya sabemos que no te responden. No te responden. Entonces ese cálculo también está, la idea de ir por arriba, por la superestructura, para tratar de romper ese nudo que tiene la estructura política, ¿sí? El diálogo que no se da a través de la política, porque los dirigentes que deberían encarnar ese diálogo no pueden, no quieren o no están dispuestos a sentarse a dialogar. Tratar de hackearlo yendo por arriba, y que es arriba los que lo financian y los que históricamente han sido sus jefes ideológicos, es decir, el Departamento de Estado. ¿Puede salir mal? Sí, puede salir muy mal, pero bueno, por lo menos es una idea, es una concepción, es una noción política, es un plan, es una estrategia, es algo que veníamos pidiendo, Y después de todo, también es una explicación para entender qué es lo que está pasando, porque si vos tenés un argentino que se fue a dormir hace un año y medio y se despierta ahora y ve que de repente Cristina se reúne con el embajador de Estados Unidos, va Massa, va Alberto, va Aguado, todo, no va a entender nada. Bueno, están pasando cosas y creo que esas cosas son algunas de las que explican estos reacomodamientos que vamos a seguir viendo en los próximos días a partir del viaje de Alberto.